Chicas, ya les subí calificaciones. Recuerden que tienen algunos días para pues investigar escolar con toda todo tengo 9.5 en la regla que tengo un poquito pues o sea no mal pero en la tarea con muchas observaciones. Entonces, me sacó 10, quieren que 92. Lo que pasa es que la primera, como no se quieren hacer muchas cosas, más transición, ¿sabes? Como que utilizar, pero en la recuerden que haya todo, pero creo que no he tenido muchas entonces, bueno, decimos que deben redondar esta publicación, subirla para que no se desanimen por todas las cosas. Y les comenté cuánto ahora sí no redondee, no, sino que ahora sí el promedio para que nos confíen, porque ahorita vamos a seleccionar un poco más, porque las actividades van a cambiar. Si te las cosas van a escribir, es más de como se de no y la respuesta así, para que no se desaniman a votar en su ejercicio, es una materia difícil, ¿no? Por la lectura, por la libertad social, por más sencillo, ¿no? Pero ahorita sí estoy más exigente con ustedes, para que no se corrijan, ¿no? Y para que eleven el nivel. ¿Qué vas a exponer, Sheila? Así ya tienen el poquito. Ay, de qué. Oh, ya empezó a investigar. Pues sí, empezamos. Porque a lo mejor el miércoles. ¿Sabes? Sí, no pasa nada. Tal vez encontramos, pues sí, algo de información, pero el hecho de cómo poner los sucesos y cosas. Y pues, entender para poder explicarlo. Sí, claramente, ya, los van a crear. Pero pues, entender es entonces por eso les digo las preguntas, ¿no? Para que no se sí, ahora me cuenta, no me contar literalmente, ¿no? Sino que es una mentira. O sea, que no me cuento. No, no, no. De lo que estoy leyendo, tengo que ver cuándo surge la corriente, por qué surge la corriente, ¿no? ¿Qué es lo que propone? En cuanto a cuáles son estos conceptos o ideas importantes. Y también se hicieron como para, si están trabajando en equipo, se dividan. A ver, ¿qué vas a investigar el contexto y yo voy a investigar la mujer? Y yo creo que es más fácil que puedan discutir sobre líderes. Porque ahí no es solamente trabajo esperando Ajá, bueno, esto es importante porque ya en nivel universitario y las habilidades que debemos desarrollar es que ya no dependan de mí, ¿no? Ya es un trabajo más y una responsabilidad más propia y entonces que sean sinceras y decir, pues yo me eché todo el trabajo, no me ayudaron, es mi presentación, ¿no? O sea, bueno, sí, si quiere me parece bien tu propuesta. Claro, sí,
la hacemos y la traigo la próxima clase, ¿no? Pero en este caso, les digo, si sienten que su equipo no los está apoyando, ustedes presenten el trabajo y nada más pongan su nombre, ¿no? Bien, vamos a ver, hoy nos tocaba ver el vitalismo, pero no ha llegado el equipo. Ah, bueno, no, les toca a ustedes, ¿no? No están. ¿Tienes algo, Maritza? No me digan. Bueno, en esto sí deben tener, pues vamos a ver el tema porque no podemos esperar, tenemos poco tiempo, ya estamos de verdad quería que yo lo preparé primero para que tuviera tiempo de prepararlo, ¿no? Entonces, sí se tienen que poner a empeño en las tareas para aunque no les afecte en su calificación. ¿Me querías preguntar o decir algo? Okay. Pensé que sí. Bueno, vamos a ver entonces otro de los pensadores importantes que tenemos en el vitalismo es Friedrich Nietzsche. No sé si alguien ha oído hablar de este pensador, de este filósofo. Ha sido muy mal interpretado. Es un filósofo alemán que también revoluciona la historia del pensamiento. Es muy interesante su propuesta. Van a ver que está dentro del vitalismo. ¿Es muy que también apoyaba a Santo Tomás de Aquino? No, bueno, no apoyaba, bueno, retoma algunas ideas. Estaba en el mismo que pensaba Santo Tomás de Aquino, porque yo había visto ahí, pero no me acuerdo si era él que estaba un poco orientado. Ajá, pero no tanto, ¿eh? No. Ahorita vas a ver que realmente es religioso, ¿no? O sea, a mí me ha tocado ir a misas de las piezas que me han invitado y critican así como si fuera el demonio, ¿no? Esta vamos a ver. Tiene una vida muy trágica, es gran amigo de Wagner, como, bueno, me gusta el chisme, les voy a comentar. ¿Se acuerdan cuando íbamos a Wagner, la ópera de Tristán y Isolda? Que pues engañó Wagner a su esposa y estaba enamorado de... Su esposa se llamaba Cosima. Bueno, pues Nietzsche estaba enamorado de Cosima, ¿no? Pero pues Cosima eligió a Wagner. No le fue muy bien en el amor a este hombre, pero además para que fue lo que pudo pasar en la vida, su familia. La hermana era pro-fascista, defendía a los nazis, estaba a favor del pensamiento del nacionalsocialismo y ella incluso era una mujer muy inteligente, era una mujer de negocios y estuvo en Paraguay con su esposo tratando de traer el nazismo a América. Pero resulta que no les fue bien, quebraron y el esposo se suicidó. Entonces ella empezó a ver la fama que tenía Nietzsche en Europa y regresó a Europa, pero Nietzsche estaba muy enfermo, sufría una enfermedad que realmente lo dejó inmóvil. ¿Saben qué hizo esta mujer? Lo exhibía. O sea, hacía reuniones para presentar libros escritos que no había publicado y bueno, lo trataba como un objeto y ella se enriqueció. Él no pudo ver la riqueza de toda su producción literaria y fue su hermana, ¿no? La que explotó ello, pero además muchas de las ideas de Nietzsche las malinterpretó y con eso hizo la filosofía de Nietzsche, sirvió de base filosófico para sustentar las ideas de Hitler, ¿no? Pero no es eso, el trabajo que hizo la hermana
Y nosotros vamos a ver que es todo lo contrario el pensamiento nietzscheano. Bueno, yo espero, si les gustó el vitalismo de Unamuno, yo espero que también el de Nietzsche les llame la atención. Nietzsche decía que el hombre tiene una vida, ¿sí? Es el único y es dueño de su vida y él es responsable de su vida. ¿A quién cree que está atacando? O más que atacando, criticando. ¿A qué filosofía? Piensen en la época en que estamos, en el siglo XX, principios del siglo XX. A la religión. Antes de estos pensadores, de Nietzsche principalmente, se pensaba que, no sé si ustedes lo han oído, pero que nuestra vida no es nuestra, es de Dios, ¿no? Y Dios nos trajo por algún motivo, y que Dios nos presta nada más la vida, no es nuestra. Y dice, no, ya ven por qué lo consideran el anticristo. Dice, no es, ¿por qué? Porque es lo único que tenemos, según nuestra vida. Pero vean, es nuestra responsabilidad, nuestra vida, lo que hacemos. Y eso, dice Nietzsche, pues es el motivo suficiente para tener ganas de vivir. El que somos dueños de nuestra vida. Se ve entonces ahí el vitalismo. Él no se sentía o se consideraba vitalista. Los filósofos lo consideran vitalista, ¿no? Por su pensamiento. Algunos lo ubican en el existencialismo, pero bueno, aquí lo importante es lo que señala. Entonces, nos dice, no hay nada a lo que la vida deba subordinarse. Se vive para y por la vida. Entonces, imagínense qué duro es decir esto, ¿no? Que nosotros no tendremos que subordinarnos a ninguna idea, a ninguna ideología, ¿no? Sino construir nuestra propia vida. Aquí pensemos que es algo duro, ¿no? Y muchos filósofos hablan que eso nos da miedo y angustia, cuando nos dejan decidir. Y por ejemplo, ahorita Maritza con la tarea en equipos, ¿por qué nadie pudo tener ese liderazgo de hacer las cosas? ¿Por qué esperamos a los demás? ¿No? Sino también es parte de cómo crecemos de esa falta de ser responsables. De mi vida, la publicidad. Ajá. Bueno, eso que señalas creo que es una observación importante, porque, a ver, la filosofía no hace que piensas o te adhieras a una filosofía dogmática. Lo que la filosofía hace es que nos dé herramientas para pensar, ¿no? Entonces tú puedes ser religiosa, pero lo importante es que seas consciente de que tú decidiste seguir con esa religión, ¿no? Que es muy contrario a tener una religión impuesta que no nos haga pensar y que no solo nos haga sufrir o tener miedo y decir, bueno, les voy a contar un chisme familiar. Yo tuve una abuelita, bueno, no una abuelita, una tía abuela, que tenía una amiguita que el marido le pegaba. Y ella, pues que en los años 60 lo quería dejar. Y resulta que la acompañó a la iglesia, pues para pedirle permiso al padre, ¿no? Al sacerdote de ahí de su iglesia para... Pues porque se iba a separar, iba a romper ese sacramento religioso, ¿no? Y el padre, el sacerdote, le dijo, es tu cruz, es lo que te mandó Dios, ¿no? O sea, lo tienes que aguantar, ¿no? Porque pues, eso es tu destino, ¿no? Y entonces mi tía, o sea, ya mucho tiempo después dice, o sea, ¿cómo le hacemos caso al padre, ¿no? ¿Cómo Entonces es eso, ¿no? Hay esa conciencia. Como personas, vamos a realizar lo que vamos a hacer en la vida, o sea, no tenemos un límite, no es como tú avanzas y yo... Ajá, pero son tus decisiones y entonces aquí es la responsabilidad que tú vas a asumir por tus decisiones, ¿no? Sí. Entonces,
Bueno, critica el nihilismo, después vamos a ver este concepto. Para Nietzsche hay tres etapas en su filosofía. Lo que es el ideal estético, el ideal científico y la idea del superhombre. Esta es una de las teorías más mal interpretadas en la filosofía de Nietzsche, ¿no? Nos dice que en una primera etapa tenemos este ideal de lo dionisiaco y la apolíneo, y ahí toma de nuevo a los griegos estas ideas del placer, ¿no? Que buscamos solo el placer de la vida. Pero también dice, hay otra etapa que es el ideal científico, ¿no? En esta etapa no solo buscamos el placer, sino que encaramos a la realidad ya libre de prejuicios, ¿no? Encaramos esta voluntad de vivir. Es decir, cuando decimos, no quiero esto, yo voy a decidir que no quiero hacer. Y bueno, puede parecer muy normal, puede parecer algo que es natural, pero no es así, chicas, ¿no? Bueno, son jóvenes aún, pero tan solo piensen por qué están estudiando pedagogía. ¿Realmente es una decisión propia? ¿O fue una decisión que se impuso? ¿O fue algo que, pues, que están estudiando sin realmente haberlo decidido, ¿no? ¿Y cuántas decisiones de lo que hacemos no están supeditadas a algo? Y bueno, a nuestros prejuicios también. Él dice que el ideal sería a lo que él llama el superhombre, ¿no? Que es una voluntad de dominio sobre sí mismo. ¿Qué quiere decir? Cuando se logra vivir sin que nadie nos imponga valores, ni fines, ni obligaciones. Es cuando señala él esta idea de que Dios ha muerto. Por supuesto que esta frase causó gran malestar, es decir, que Dios había muerto, pero lo que él señala, y es, si dice que el hombre es el que va a tomar su propia vida, que el hombre va a ser responsable de su vida, va a encarar, no va a tolerar que nadie le imponga cómo pensar, dice entonces no vamos a necesitar a Dios. Por eso es que Dios ha muerto, y eso lo escribe en Así hablaba Zaratustra, una de sus obras más famosas, y que la frase completa es Dios ha muerto, pero nosotros no hemos matado, ¿no? Entonces es muy controvertida esta idea de Nietzsche. Entonces, bueno, él habla también de que pensemos lo que es la inversión en la escala de valores. Y con esta idea, que también es importante, es un concepto importante, la inversión en la escala de valores, con esto se revela a la cultura cristiana que es imperante en la época. Por ejemplo, ¿no? Esta idea de los valores que tenemos, los valores cristianos que nos enseñan, por ejemplo, es la pobreza, ¿no? Hemos oído muchos pasajes bíblicos o frases. A ver, ¿de cuál se acuerdan? Que exaltan la pobreza. Dicen que entra más fácil un pobre. No, a ver, ¿cómo va? Que es más fácil que entre un camello el hoyito de la aguja de toda, que un rico al reino de los cielos. ¿Sí? ¿No? Sheila. Vean, ahí es el valor que se salta la pobreza. Jesús era un pobre. Era pobre, ¿no? Entonces, esta es la exaltación de la pobreza. Pero ¿cuál es
premio o cuál es la esperanza de no importa ser pobre? Que cuando vayas a Todas las leyes. Sí, vean, entonces, esa es la idea, ¿no? Y lo que Rich decía, a ver, pero ¿qué tengo que conformarme con ser en esta vida pobre? Si es lo único seguro que tengo, o sea, que voy a vivir esta vida y a lo mejor no hay otra vida, porque no puedo cambiar esta idea de la pobreza. Pero vean, lo interesante es si estas ideas han cambiado. Tan solo vean en la televisión. ¿Se seguirá exaltando la pobreza como un valor? Sí, ¿no? Generalmente las heroínas de las novelas son pobres, ¿no? Sí, son humildes y son las buenas. Las ricas son las malvadas, ¿no? ¿Qué otro? Yo sí me digo que la novela puso la tiene la rica. Y luego la novela siempre es rico y el que es pobre. Pero no es son las malvadas. Entonces vean cómo todavía tenemos esta persistencia. ¿Qué otro ejemplo? El programa muy famoso y es un fenómeno bastante interesante porque se extendió a nivel Latinoamérica, el Chavo del Ocho. También el Chavo es un niño pobre que ¿qué es lo que más anhela en la vida? Una torta de jamón. No tiene otro sueño. Y aparte lo bulean, ¿no? Lo maltratan en el vecindario, pero ahí está la bondad aguantando, ¿no? Entonces, eso es lo que planteaban ellos. O sea, ¿por qué aceptar esos valores que nos dañan? Que no nos permiten ver de otra manera la vida o vivirla de otra manera. Y entonces viene la crítica y dice, esa es una moral de esclavos. ¿Por qué creen que dice que es una moral de esclavos con lo que estamos diciendo? Porque no nos permite pensar por el bien. Ajá. No, estas ideas no nos permiten pensar, decidir por nosotros. Nada más obedecemos, seguimos lo que nos dicen, ¿no? Y Nietzsche dice que tenemos que salir de ello. Porque también señala, a ver, es que lo peligroso es que estamos aceptando voluntariamente el sufrimiento y la autodestrucción, ¿no? O sea, cuando aceptamos algunas ideas, pero vean, creo que en la realidad nos puede dar muchos ejemplos de lo que está, de esto. No sé si vieron una película, creo que era iraní, antes de la pandemia estuvo en cartelera, pero es bien interesante porque se desarrolla en Francia, creo que sí, en Francia, pero habla de cómo a los jóvenes los empiezan a reclutar grupos de musulmanes extremistas, ¿sí? Y es muy triste porque, bueno, al principio nos relata la historia de un chico adolescente que vive con su mamá y su hermana y se llevan bien. Pero después de que empieza a entrar a este grupo, ellos son musulmanes, pero contacta con unos musulmanes extremistas que lo empiezan a convencer de participar en un grupo de terrorismo. Entonces, eso no le gusta a la mamá y él cambia, ¿no? Porque se vuelve violento, porque las empieza a tratar muy mal, porque, bueno, con estas ideas de que las mujeres no valen, de que las mujeres, sí, muy machista en ese contexto, y también a la maestra la maltrata mucho. Se dan cuenta del peligro que está teniendo con estas ideologías, lo intentan sacar, pero él intenta matar a la maestra, ¿no? Entonces va a la cárcel y aún estando en la cárcel, él sigue lleno de odio, ¿no? Entonces, bueno, en esto, o sea, lo que traigo con acción esta película es que refleja cómo hay muchas corrientes ideológicas que nos llenan de odio como ser humano.
Entonces, bueno, aquí es esto, o sea, cómo son ideas que nos autodestruyen, ¿no? Que nos hacen sufrir, o sea, el muchacho está bien con lo que la mamá está sufriendo, ¿no? Porque llora, y la hermana también, le dicen que extraigan al otro antes de convertirse, ¿no? Al extremismo religioso. Y a pesar de eso, a pesar de que parece tener un poco de conciencia de ver el sufrimiento, él no cede, ¿no? Porque incluso aunque la maestra va y le dice que lo va a visitar a la cárcel y le dice que, pues, lo va, o sea, ella entiende que es una ideología que lo está dañando, él no lo va a matar. Entonces, es el ayudarnos a pensar qué es lo que está pasando y si somos libres de estas ideologías que nos llenan de odio, ¿no? O cuáles son estas corrientes ideológicas que nos llenan así de odio. Y bueno, no sé si ustedes recuerden que ha habido casos de grupos que se han intentado matar masivamente, que entran a determinadas religiones. Eso sucedió en Estados Unidos, no se acuerda alguno que fue muy famoso porque le dijeron que ya se acercaba el fin del mundo y entonces todos se reunieron, eran cientos de personas para suicidar. Entonces, es muy triste que siga habiendo ese tipo de... Oigan, a ver qué ejemplos, ya me acordé ahorita de otros clientes. A ver, acuérdense, bueno, chismes. Se van a volver un chismoso, también está claro. No, pues por eso les decía buscar el niño que no vienen. No, pero el problema es que hay que ver lo que está sucediendo para entender. Ahorita nos falta mucho a saber qué necesitamos educar, ¿no? ¿No se acuerdan aquí en México? Un caso famoso del hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, que pertenecía a una secta, a la NBMX, una secta estadounidense que se vende como plan justo de autosuperación y de cómo ser mejores líderes. Que son carísimos. O sea, ahí va toda la gente que tiene mucha lana. Entonces, para que vean que no solo a los pobres o ignorantes, hay este tipo de engaños, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué fue lo peligroso? Y que ahí también estuvo involucrada con este tipo que está ya en la cárcel, la hija del dueño del periódico Reforma. Era quien reclutaba y ofrecían también eso. ¿Qué era lo que hacían? Esclavizaban sexualmente a las mujeres y las marcaban como animales, les ponían el símbolo de... El hijo del expresidente se tuvo que ir a vivir un rato a Francia por el escándalo, por supuesto, que no pasó nada aquí en México, ¿no? Varias actrices hollywoodenses muy jóvenes también están en la cárcel porque reclutaban, ¿no? Entonces, ver, o sea, cómo es que aceptamos esta ideología que nos cometen, que humillan y que todavía paga por ellos cantidades millonarias, ¿no? Entonces no es algo tan que esté alejado de lo que está pasando. Y así podemos ver, también me acuerdo de otro caso que pasó en Cancún, pero bueno, ese ya no lo retomamos, pero como un ejemplo de esto que señala, ¿no? De este sometimiento voluntario que nos autodestruye. Entonces, él dice, la moral de los señores es los que son fuertes, dominadores, que tienen plena seguridad de sí mismos. Y la moral de los esclavos son débiles, pobres, enfermos, humildes y obedientes. Pero díganme, estas ideas actualmente como valores. Ajá, son bien vistos el ser fuerte, dominante, con plena seguridad en uno mismo.
Pues al final, Ah, sí, veo. Llegas a ver una persona así y dices que, o sea, también dependiendo, pues, la cultura propia, ¿no? O de lo que estés, pues, obligado a las ideas. Pero siento que en general, o como más visto, se ve como dices tú, o sea, que es una persona muy corpulente o muy, de que siempre quiere tener la razón. Ajá, que claro, es diferente, ¿no? Cuando es dogmática, pero no nos simpatizan ese tipo de personas, ¿sí? Así como lo dices, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo nos educan, ¿sí? así lo vemos como, por ejemplo, ahorita lo vemos como una persona que lo que tiene una cualidad y una debilidad. Porque, por ejemplo, una cualidad de es que es fuerte, una debilidad es que es débil ante la luz. Entonces, como que esas pequeñas palabras las vemos ahora mucho, o si es tu debilidad, pues tu cualidad. Fíjense, aquí de Sheila. Digo, fíjate que me parece también muy interesante lo que dices, Paola, porque Piketty, que es un gran economista con reconocimiento a nivel internacional, dice que los sistemas económicos funcionan cuando han logrado implantar su ideología como sistema, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás señalando? Entonces, nosotros, dice, como ejemplo de esto del éxito del capitalismo, es que hemos logrado ideológicamente aceptar eso, ¿no? Que somos trabajadores, que entonces tenemos que obedecer a un sistema, y lo peor, lo vamos a defender, aunque nos esté llevando a la pobreza, aunque cada vez haya menos salarios más bajos, aunque cada vez haya menos prestaciones, pero lo defendemos, ¿no? Porque qué peligro que hay, ¿no? O sea, que encadera la reforma del sistema socialista, bueno, claro, aquí históricamente ha fracasado también como sistema en algunos lugares, ¿no? Es difícil poder minimizarlo, pero lo que quiero señalar es esto, ¿no? Que ese sistema aquí nos implanta una metodología que se implanta como sistema y que si vivimos con ello, lo defendemos, ¿no? Entonces, pues sí, si vemos entonces a nuestro alrededor esto que está proponiendo Nietzsche, ¿no? Todavía sigue pasando y quitárnoslo es bien, pues bien difícil, ¿no? Pero también, no sé si, bueno, ustedes se han dado cuenta, pero ya también lo señalaba Hanar, ¿no? Pero una mujer que piensa, no habrá, y es peligroso, ¿no? En la pintura, por ejemplo, vemos a las mujeres que tenían poder y siempre son pintadas como pelirrojas. A lo mejor, si no atendían en la misa, ojalá hayan visto por lo menos los cuadros de las iglesias, ¿no? ¿Cómo pintan a las vivas? Son blancas, ¿no? El cabello oscuro. Pero Magdalena, ¿cómo está pintada? Ay, a Magdalena era, a ver, dígame, no, la profesora mayor, ¿quién era? ¿Sandra? Sí, hay buenos chistes ahí, ¿no? Lo decía. No, el mérito es que se arrepiente ella de haber sido, de tener esa vida, galán, ¿no? Y entonces, bueno, se vuelve, y es, bueno, ahí la metáfora es, ¿no? De cómo Jesús puede perdonar todos los pecados, ¿no? Pero es bastante interesante, yo te les voy a, bueno, porque ya se está pintando el peligro. Y bueno, viene todo el estigma.
Hace muchos años, es una película que por supuesto jamás se va a transmitir en televisión, que se llama La Última Tentación de Cristo. ¿Ya la viste? Sí, que estuvo censurada en todo el mundo. En Estados Unidos y que donde se proyectó la película, que la gente fuera a y demás. ¿Te acuerdas, Sheila, de qué trata esta película? Fue como que algo que someter los tipos de relación como humanos. Pero hace que haya muchas emociones. ¿Y cuál es la tentación más grande que no le perdona? Pues casarse con María Magdalena. Y no, y él, al besarse con María Magdalena, dice, pues sí, el hijo de Dios. O sea, no quiere la vida de Dios, quiere ser un humano. Esa es la propuesta. Pero ¿saben qué es lo que me parece bello de la película? Y no sé si es lo que dice. ¿Qué pasa? O sea, después de que esto vuelve humano, lo que pasa alrededor es que empiezan a crecer las guerras, empiezan a haber más asesinatos. O sea, de por sí sabemos que la vida en su contexto era difícil, pues todavía se vuelve peor sin él. ¿Por qué? Porque la idea es que la fe es importante en lo humano, ¿no? Entonces, él se arrepiente y dice, pues no, sí tengo que cumplir con mi papel de Dios, porque sin mí, sin que haya gente que no cree en mí, el mundo es un caos. ¿No? O sea, al final de cuentas, la película está defendiendo el papel de Dios, ¿no? O sea, no es una película religiosa, es una película que hipotetiza qué pasaría si no hubiera existido, y esa sería la idea, o sea, un poco qué pasaría si no tuviéramos religión, ¿no? Pero nos volvemos dogmáticos en el pensamiento, ¿no? Y cómo no pensamos y cómo estamos esclavizados por algo que puede, molestar un poco a los pensadores y sacamos esta religión que tenemos como humanos. Entonces, bueno, es un ejemplo de lo que señala Nietzsche con esta cambian los valores, ¿no? Que tenemos. En así hablaba Zaratustra. A ver, ¿quién lee esta parte del? Adelante. Pensamientos, mi cerebro. ¿Qué cree el equipo intelectual? ¿Qué será ese plano? Él, bueno, dice hacia arriba, lo que pasa es que habla de un personaje que se va a un cerro a dejarse pensar lejos de todo. Entonces va subiendo por encima del cerro, ¿no? Hacia la montaña, porque hay una montaña, ¿no? Una ventaja. ¿Qué quiere decir? ¿Para mí no? Porque bueno, porque ¿cómo no? Creo que no. ¿Qué dicen? La manera que lo estaba subiendo, se lo lleva cargando. Pero dice, para buena. Ajá, y después, mis pensamientos, otras de plomo en mis silencios. Pero aparte, pero no sabes cómo está. Pero además, eso que no lo dejo pensar, le hace pensar. No sé si ustedes han sentido ese sentimiento. No,
Yo quiero que termine todo de describir estos sentimientos que tenemos, ¿no? Entonces, es eso lo que, que está describiendo a veces, lo que nos enfrentamos en la vida. Entonces, mira, no se pierdan que el mundo se acaba cuando les pase eso. A todos nos ha pasado y los grandes pensadores han pensado sobre eso, ¿no? Bueno, otra idea, bueno, ya vimos la inversión de valor importante. El otro es la idea del eterno retorno. ¿Qué quiere decir con el eterno retorno? Esa idea está en la ciencia. Y bueno, se refiere al mito de Sísifo. ¿Sí vieron el video del mito de Sísifo? ¿No? A ver, ¿alguien se acuerda de ese mito? Y vean de nuevo los griegos, ¿no? Salen a... Mito de Sísifo. Les puse el video. A ver, ahorita por mis... Mito de... Pues aquí está. Espérenme. Era la semana 11, ¿verdad? Ya estamos. ¿Dónde está? Ay, no está acá. No, saben que está en la semana 10. Aquí está. A ver qué les dice este mito. Ay, los comerciales. Ay, no es cierto. Esto no los podemos avanzar. Whether it's been chained to a burn, Ay, perdón. to display, or having an eagle. ¿Qué tal están en inglés? Es necesario que lo hagan. Cada vez las escuelas son más bilingües, chicas. Entonces están a tiempo de empezar un curso de inglés. La UAP es la escuela más barata que hay de inglés en la ciudad. De verdad, que sea una meta, que salgan con una certificación, ¿no? Porque si no se quedan a un lado en la educación, chicas. Bueno. Skills and accounts and victim of mass components not comparing. Yet one of the most famous countries did not remember its outrageous cruelty, it's to slide without end. Sisyphus was the first king of Ethiopia. Now, Se los voy a poner para... Ay, perdón. he was not an obedient child with the duty of money. To show how this violation of sacred power of creation greatly angered. Bueno, por el tiempo, después buscan, no todas las adaptaciones son tan interesantes. Esta me pareció la más adecuada, pero tenía traducción y aquí no. Bueno, Sísifo es castigado por ser porque se atrevió, porque era un hombre brillante, muy inteligente, y lograron engañar siempre a los dioses. Entonces él se enoja y lo castiga. ¿Cuál es su castigo? Encadenarlo. Bueno, después vuelve a engañar, ¿no? Por otra idea que lo libera, entonces no lo voy a castigar, es un castigo va a ser subir una roca todos los días a una montaña. A ver, aquí si vemos la imagen, vean, ¿no? Tiene que subir una larga roca pesada todos los días. Llegando a la cima, la roca va a caer y de nuevo va a tener que subir. Ese va a ser el castigo eterno. Lo retoma Nietzsche y muchos otros filósofos especialistas y dicen, así es la vida. ¿Por qué? Y a ver, no en el concepto cristiano que tengamos que cargarnos aquí, no, sino que es una rutina en nuestra vida. O sea, nos tenemos que parar temprano, no hacer lo que tengamos que hacer para salir a la escuela, llegar, comer, hacer tareas, dormir, entonces parece, y esa es toda nuestra vida.
Y aquí lo que se preguntan, ¿no es entonces un absurdo vivir si solo hacemos eso? Tenemos que encontrarle el sentido a la vida, porque la vida es así, una roca, y no sé si algunas veces se han parado y dicho, "Ay, otra vez un chorro". O sea, y cada vez que crezca no es para espolearles la vida, pero va a ser lo mismo, ¿no? Siempre van a ser rutinas. Entonces hay quien no empieza a encontrar el sentido a la vida. Muchos filósofos piensan, bueno, realmente la vida tiene sentido. O sea, vivirla de esta manera como Sísifo, cargando la roca. Genius era una maravillosa novela que tiene influencia de Nietzsche y también del mito de Sísifo. Él dice que pues eso es lo maravilloso, de cómo estamos subiendo la roca. Si lo voy a hacer con pesadez, pensando que es un absurdo que no tiene sentido, o bueno, voy a subir mi roca ahora de esta forma y mañana voy a subir la roca de otra forma. O sea, no es necesario encontrar un sentido a la vida, sino hacer lo que nosotros queramos de la mejor manera. Entonces, creo que es una idea bonita, pero bueno, ahí en Sísifo la pueden encontrar mejor. Entonces, esa es otra idea. Y bueno, ¿qué tiene que ver con la escala de valores? Ay, ahora, espérenme. ¿Estamos? Ay, chihuahuas. ¿No? Bueno, perdón, el eterno retorno a eso se refiere, ¿no? Que siempre estamos haciendo lo mismo. Pero, a ver, la pregunta sería, imagínense que alguien les preguntara, bueno, que cuando volvemos a vivir cada momento, idea, pensamiento y una otra vez, y si les preguntara, ¿repetirían su vida y una y otra vez hasta ahorita, como la han vivido? No, ¿verdad? Entonces, es lo que dice Nietzsche. Qué bueno que me dijeron no, porque he dicho sí, y entonces Nietzsche decía, están encadenadas todavía, ¿no? No están siendo dueñas de su propia vida, y entonces acá lo que vemos, que no, con esto Nietzsche nos invita a pensar que nuestra vida es como una obra de arte. ¿Por qué creen? Eres autor de tu propia vida, vas a hacer tu propia vida, pero ¿por qué una obra de arte sería nuestra vida? Porque tiene diferentes significados. Porque, pues en algún momento para ti has como pues un arte, o sea, es hermosa para ti. Llega un momento en que a lo mejor es importante que llegamos a sentir. Sabemos que hay algunos pues decimos niños porque no Ajá, es encontrar esa belleza de la vida, porque uno siempre está tratando de tratar más bello, ¿no? De encontrar inspiración para crear más de nosotros. Entonces es eso, ¿no? A ver, ¿cómo puedo hacer de mi vida una obra de arte? Sacar lo mejor, encontrar la belleza, inspirarnos, ¿no? Y que mi vida quede como una obra de arte en la posteridad que nos admira, que nos sorprende, ¿no? Y decir, esto hice de mi vida cuando llegamos a viejo, y ahora sí me gustaría este eterno retorno, volver a repetir, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco para que te inspire, chica, y que, pues, que el conocimiento es parte de esa belleza, ¿no? Que no la veamos como algo pensado, y sobre todo somos como pedagogas, que van a que son las mejores, tienen que ser las mejores en enseñar cómo aprender, cómo cambiar. Este mundo que está cayendo a pedazos, ¿no? Y que tenemos grandes problemas de pensar. Entonces, bueno, eso es lo que nos dice Nietzsche. Ya viste de lo que se perdieron. Bueno, ¿les gusta esta filosofía? ¿Les gusta más Unamuno o Nietzsche? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues
Pues creo que las dos son hermosas. Creo que a lo mejor me vi con esa pregunta a los niños, ¿a quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? No, pues no, a eso me hubieran criticado. No se puede hacer esa pregunta. ¿Sí? Bueno, entonces hasta acá le dejamos. Había una actividad, pero creo que está para otra semana. De todas maneras, para aclarar, si es para actividad para hoy, no. Es para la siguiente semana. Digo, la siguiente semana, la siguiente clase. Yo ya me quiero ir a descansar. Pero hay que seguir con la roca. Sí, súbame la exposición, ¿no? Eso. La exposición es para que les toque, las demás tienen que subir una actividad, pero recuerden, la actividad se sube cuando la hacemos en clase, para que no sea doble tarea, ¿sí? Entonces, la siguiente clase les voy a dar tiempo para que podamos hacer la actividad y la suban, ¿sí? Pero, Verónica, ¿todavía estás acá? Sí, oigan, se perdieron una gran exposición, entonces, bueno. Nos vemos, Verónica y HF. Soy Juliana. Hasta luego, buen día. Sí, Juliana, buen día. Hasta luego, maestra. Oigan, continuamos con Heidegger, ¿eh? La siguiente clase.